Bueno, vamos a seguir con la lectura en Santiago capítulo 5. Habíamos venido de ayer, por ejemplo, que decía que hablaba de la paciencia del Señor y decía tener paciencia hasta la venida del Señor, dice en el 5:7, como el labrador espera su precioso fruto. También decía en el 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Y 5:9 finalmente decía, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Y todo esto de la paciencia, de la espera, y como dice acá la palabra, el juez está a la puerta, estaba hablando que ya la manifestación del Cristo era inminente, en el sentido que ahí se estaba cumpliendo la venida del Señor. Y aparte, la venida del Señor cuando habla, justamente era para los judíos, porque los gentiles no esperaban, no habían, ni siquiera tenían una relación con Dios. La venida del Señor era para los judíos en sí. A ver, y cuando decía esto de el juez está a la puerta, ayer cuando estuvimos leyendo, decía también este versículo, que lo tengo anotado acá, dice en Mateo 24:33, el Señor está a la puerta, ¿no? Acá dice, así también vosotros, cuando veáis que todas estas cosas acontecen, conoced, dice, que está cerca a las puertas. Vemos cómo se relaciona a las puertas, que ya es inminente. De cierto os digo, después confirma, que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, lo iban a ver ellos, en el sentido de la manifestación espiritual del reino de Dios. Entonces, la manifestación iba a ser en gloria del Señor, en el sentido de la transformación y que iba a haber un nuevo tiempo. Cielo nuevo y tierra nueva, como dice en el Apocalipsis. Bueno, lo hemos tocado de a poquito esto, pero para que tengan en cuenta que está hablando de esa venida y no de una segunda venida, como tocamos ayer en Hebreos, creo que era el 9:28, que también lo decía, que la manifestación de la segunda venida, cuando está diciendo así, primeramente se relacionó con relación con el pecado, con el pueblo judío. Entonces, estando muerto en delito y pecado, en condenación, en tiempo de la ley, que era condenación para el Señor, ellos, recibían igual el poder de Dios, en el sentido de que operaban los milagros, como operó en el tiempo de Moisés, abriendo el mar rojo, dándole la nube, brotando agua de la peña, y bueno, los milagros que ocurrían en ese tiempo por medio de los profetas. Y en su segunda venida, como decíamos, sin relación con el pecado, que ya tiene que haber una santidad, un arrepentimiento, entonces lo va a sentir aquel que se arrepiente de pecado, entonces entra en un estado de santidad en el sentido que se está despojando de pecado, está pidiendo perdón para ser libre, entonces es el que tiene esa manifestación con el Señor, la relación con Dios. Y bueno, vamos a continuar acá cuando dice 5:10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren, y habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Vemos acá la palabra, como dice 5:10. Tomad como ejemplo, dice, la aflicción y paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y entonces estuvimos hablando mucho de los opresores y de los oprimidos. Y a los oprimidos dice, tengan paciencia, le dice,
Y miren el ejemplo de los profetas, que también ellos fueron perseguidos, como dice acá. Y ellos hablaron en nombre del Señor, o sea, por causa de la justicia, por causa de hablar del nombre del Señor o en nombre del Señor, iban a ser perseguidos o fueron perseguidos. Y así también, de la misma manera nosotros, como dice acá la palabra. Y con respecto a esto, dice en Mateo 5:12, vamos a la referencia para poder explicar. Mateo 5:12 dice así: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas los que fueron antes de vosotros. Vemos acá la palabra, antes de vosotros, a los profetas. Entonces dice, alégrense, dice, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Entonces ellos lo que tenían que ver era el porqué, cuál era la finalidad de la persecución, porque iba a haber un galardón, un premio, una recompensa en sí. Y esa recompensa está hablando de la salvación. Entonces así también nosotros, de la misma manera, para este tiempo, sabemos que sufrimos por causa del nombre del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque Satanás va a querer apagar ese fuego, ese deseo de cambio en nosotros. Va a querer que no hablemos de la palabra del Señor. Entonces, va a utilizar algún instrumento para perseguirnos, tanto sea en la familia, tanto sean conocidos, lo que sean, vecinos, lo que sea. Pero va a utilizar una persona, ¿para qué? Para apagar ese deseo. Entonces, dice acá la palabra, hermano, dice, tomad como ejemplo, dice, cómo fueron perseguidos, dice, los profetas. El ejemplo de aflicción. Y entonces dice acá, regocijaos y alegraos, dice Mateo, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas los que fueron antes de vosotros. Entonces tenemos en cuenta que siempre va a haber persecución, porque la carne lucha contra el espíritu. Entonces te va a perseguir Satanás para apagar ese deseo y no te tenés que desalentar, sabiendo que no es la persona, atrás está Satanás, está operando atrás de la persona que tal vez no conoce el camino del Señor, que tal vez no se humilla, que tal vez no tiene ese conocimiento suficiente. Entonces está siendo usada por el enemigo sin saberlo. La palabra dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Y cuando vos pensás que la persona es el enemigo, ahí estás errando. Porque la persona está siendo gobernada simplemente y está siendo levantada como un instrumento de Satanás. Pero no es porque ellos quieren, es porque son engañados. Vemos que dice la palabra, Satanás es padre ¿de qué? De mentira, ¿no? Él vino a engañar, dice la palabra. Engañó a Eva, dice, temo que como la serpiente engañó a Eva. Vos fíjate que no se muestra de frente Satanás, sino que engaña, le tuerce la mente. Entonces, a partir de ahí son gobernados, como nosotros también, en un momento nos tuerce la mente. Satanás no se presenta de frente y te dice, mirá, soy Satanás y te vengo a ofrecer mi mercadería, mi mercancía, te vengo a engañar, te vengo a mentir, o te vengo a ofrecer pecados. No, él se presenta así con engaño. Entonces, como engaña, así también lo engaña a nosotros, y muchas veces nos levantamos uno contra otros como personas y guardamos ese rencor, ese odio, esa ira, murmuramos, nos quejamos, peleamos, contendemos, no sabiendo que el enemigo es el que está usando, ¿no? Porque ignoramos muchas veces, erramos por la ignorancia que hay en nuestro corazón, o digamos la falta de humillación también, porque sabemos que es Satanás, sí, pero parece que es el hermano, parece que él es el hermano. Entonces nos dejamos engañar, guardamos rencores y le deseamos el mal al hermano, empezamos a dividir, empezamos a quejarnos uno contra otro. Entonces ahí está operando Satanás, y Satanás mientras tanto se ríe porque está destruyendo. Él vino para matar, hurtar, destruir. Satanás vino a dividir, como dice la palabra, todo reino dividido contra sí mismo prevalece. Entonces ese es el trabajo de Satanás. Pero acá dice la palabra, ustedes alégrense, porque la recompensa va a ser grande. Van a recibir esa salvación después de haber padecido y después de que ustedes estén cumpliendo con la ley y no estén tomando ese ojo por ojo, diente por diente, o como dice la palabra, mía la venganza, dice el Señor. Y si ustedes se están vengando, están fuera de la palabra. El Señor le dijo a Pedro, el que a espada mata, a espada morirá. Entonces, no utilicemos esas armas, le está diciendo. Ustedes alégrense porque va a haber una recompensa
después va a ser grande. Si nosotros veríamos, tuviéramos discernimiento de lo que es la recompensa en sí, ¿no? Creo que todo, por más que vengan, nos insulten, nos persigan, no lo tomaríamos a mal, digamos. Voy a dar un ejemplo. Si yo voy a recibir $1 millón y, por ejemplo, Francisco me tiene que insultar un mes entero, y que me diga todo, no me importa, porque yo estoy viendo que me van a depositar $1 millón y yo me voy a reír en sí, porque estoy viendo lo que voy a recibir. Pero eso es lo que hace Satanás, nos ciega y no nos deja ver esa recompensa, esa liberación, y solamente vemos el problema. Vemos el problema. Entonces, como tenemos esa mirada corta, porque la palabra dice que tenemos que tener la vista de águila, dice la palabra, la mirada de águila, en el sentido que el águila vuela en las alturas y tiene todo un panorama y ve todo el panorama. Nosotros vemos lo que está adelante simplemente porque estamos en esta mirada terrenal, vamos a decir, y como daba el ejemplo la otra vez, tenemos el bosque adelante y no podemos ver el bosque. ¿Por qué? Porque primero vemos el árbol que tenemos adelante y nos quita el panorama. ¿Por qué? Porque estamos abajo. Esa es la mirada terrenal, la mirada carnal, que miramos los problemas y ya nos quedamos. ¿Cómo puedo resolver esto? No puedo avanzar, no puedo ver el bosque. Entonces te quedás. ¿Por qué? Porque el árbol está adelante tapándote el bosque. Pero cuando vos tenés esa mirada de Cristo, como el águila vuela en las alturas, entonces ve todo el panorama. Entonces, a partir de ahí, el Señor siempre nos pide que vayamos a la presencia del Señor, que vayamos a las alturas, que nos humillemos para tener relación, o sea, estemos en el cielo y podamos ver esa finalidad o de esa altura contemplar el para qué el Señor nos hace pasar todas estas pruebas. Bueno, porque hay una recompensa, y como dice acá la palabra en Lucas 11:34 también, vamos rapidito, Lucas 11:34 dice esto: Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, dice, como la gallina, a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Dice, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. Entonces, si los profetas los pasaban en nombre del Señor, nosotros, si estamos haciendo la voluntad del Señor, estamos predicando la palabra o tratándola de vivir, de cumplir la palabra, vamos a ser perseguidos de distintas maneras. A uno con pelea, a otro con insultos, a otro con rechazos, y a otro simplemente ofreciéndole. Satanás persigue, ¿no? Si uno tiene vicios, ¿con qué le va a perseguir? Con los vicios. Entonces, se te va a acercar una amistad, se te va a acercar una persona que te conoce, y lo que te va a ofrecer es lo que por naturaleza uno es débil, o uno le gusta, ¿no? La naturaleza vieja, pecaminosa. Entonces, le va a llevar a ofertar Satanás eso para que lo reciba, y entonces de ahí le robe toda la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es que nos libertemos de todo eso que nos tiene cautivo y que nos hace sufrir. Y por eso dice la palabra, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. Siempre se cumple esa palabra y se va a cumplir. Así que cuando pasen esto, no se pregunten, o más bien sí van a decirlo, pero tienen que entender esto: cuando ustedes son perseguidos, pero yo vengo a la iglesia y al final no cambia nada, está peor todavía, me persigue más, me odia más conflicto en mi familia. Y porque se tiene que cumplir la palabra, se tiene que cumplir. Así que no ignoremos esto. La palabra dice, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, dice la palabra. A ver, dice en otro versículo también, creo que está en Pedro, me parece que dice que no tengamos como cosa extraña, dice, cuando nos hallemos en diversas pruebas. En diversas pruebas, dice. Que no tengamos como cosa extraña. ¿Por qué? Porque no es ajeno la lucha al creyente. El creyente va a luchar contra esa fuerza maligna que se llama Satanás, que va a usar a otras personas. Pero ¿qué pasa? U otra situación. Pero ¿qué pasa? Ahí tenés que entender que es por causa del Señor. Vos querés hacer bien, Satanás te va a luchar. La carnalidad, la parte del pecado que te quiere oprimir, te quiere subyugar y te quiere hacer sufrir. Ahora, dice así la palabra también,
en Hechos 7:52. Hechos 7:52 dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. Vemos acá la palabra. O sea que cuando está diciendo esto, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y está diciendo a todos, ahí está incluyendo, los que hablaron en nombre del Señor fueron perseguidos, porque dice ¿a cuál? O sea, no había ninguno que no hayan sido perseguidos. Y nosotros, que somos mucho menos, representamos que aquellos grandes profetas o aquellos grandes apóstoles del Señor, con mucha más razón nos va a perseguir Satanás. A ver, y dice, ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. Y eso se tiene que cumplir en nosotros. Siempre tengamos en cuenta que van a venir persecuciones. Vos te vas a preguntar, ahora cambié, ¿y por qué me persigue? Antes era una persona mala, la maltrataba, querían que venga a la iglesia, querían que cambie, al final cambié y ahora me rechaza. Y eso es que uno muchas veces no entiende, pero la palabra dice que te van a perseguir, porque a los profetas persiguieron y a vos también te tienen que perseguir. Si vos tomás la cruz de Cristo, estás hablando en nombre del Señor, va a pasar lo mismo. A ver, dice así también en 1 Tesalonicenses 2:14. Pues vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a mano de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos. Verán lo que le dice a los tesalonicenses. Ustedes vinieron a ser imitadores de la iglesia de Dios, dice, porque padecieron, dice, a mano de sus compatriotas, lo mismo que padecieron, dice, a mano de los judíos, dice, lo leo otra vez, vosotros viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios y de Jesús, dice, de Jesucristo, que está en Judea, porque también vosotros padeciste los mismos sufrimientos a mano de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron en mano de los judíos. Entonces, vemos que se va a cumplir a mano de los judíos, pero a mano de los compatriotas suyos, acá está hablando a los tesalonicenses, que iban a ser perseguidos. Entonces, su coterráneo, todos los que están cercanos, a eso se está refiriendo. Y muchas veces lo podemos identificar a esto, le podemos sacar un paralelismo, en el sentido de que vas a ser perseguido por las personas que están alrededor tuya, lo más cercano. A eso va a usar. ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? ¿Dónde pasar el mayor tiempo? Tanto sea en lo familiar o en el trabajo, de alguna manera va a usar a una persona para perseguirte. Y esto es lo que dice acá, que tienes que ser imitadores, porque estos imitaron, los tesalonicenses, a los mismos judíos que eran perseguidos, dice, de los mismos judíos, la iglesia que está en Judea. Vemos acá la palabra, y así también nosotros de la misma manera, hermano, se tiene que cumplir esto y no nos tiene que extrañar. Nos enojamos, sí, no quisiéramos, sí, es desagradable, sí. A ver, ¿sabes lo que dijo David cuando lo traicionó su consejero, su mejor amigo, Aitofel? Dijo, en Salmo creo que está 58, dice, porque no me traicionó un enemigo, dice, lo cual lo esperaría, dice, sino aparecer, dice, tú, íntimo mío, que juntos comunicamos la delicia, dice, en la casa del Señor, tú, dice, mi íntimo, dice, me traicionaste. Y eso es lo que le dolió. Porque no me traicionó un enemigo, dice. No me traicionó un enemigo. Porque si me hubiera traicionado un enemigo, me escondería de él, decía. Y él comprendía que, o esperaba un enemigo, muchas veces esperamos de otras personas, pero no de un hermano, no de alguien cercano, del que menos esperás. Y ahí es cuando más te duele, ¿no? Ahí es cuando más te duele la traición cercana, porque vos no lo esperás, y decís, ¿cómo? Si
tiene que estar a favor mío, tiene que estar al lado mío, pero sin embargo me traicionó. Y eso es lo que duele, porque no lo esperás. O sea, esperás de la gente de afuera, esperás de un enemigo, pero no de un amigo. Entonces la traición. Y ahí es cuando duele. Cuando es de nuestro mismo familiar, de nuestra esposa, esposo, hijo, hermana, hermano, padre, madre, no sé qué más puedo decir, de hermanos de la iglesia. Eso es lo que duele. Eso es lo que duele, porque vos no lo esperás. Vos de ellos esperás ayuda. No esperás que te aplasten la cabeza, que te hundan, que murmuren atrás tuyo, que manejen todo atrás tuyo, que hagan el teje-maneje. No lo esperás, sino que vos confiás y vos te brindás y decís, no puede ser, que tal vez mi imaginación. Pero después se te van dando las cosas y te va abriendo las cosas, ni siquiera con revelación, que cosas que se van dando naturalmente y decís, no lo puedo entender el porqué. No lo puedo entender el porqué. Bueno, son cosas que pasan en el camino del Señor. Son gobernados también del enemigo. Entonces, va a haber uno que va a sufrir. Y tengamos, por ejemplo, la vida de José. ¿A José qué le pasó? José, siendo el hijo de Jacob, el más chiquito, el preferido, digamos, casi el más chico. Había uno más chico que era Benjamín. Pero los hermanos no lo querían, lo vendieron, paró en la cárcel, no siendo malo, no apartándose de la voluntad del Señor. Después, bueno, sufrió mucho, el exilio, ¿no? El estar solo. ¿Cuántas veces en la cárcel mismo se habrá preguntado el porqué? En la cisterna, el porqué. Cuando llegó ese descanso, ese bálsamo para él, cuando llegó a la casa de Potifar y después otra vez a la cárcel, se había preguntado el por qué. El por qué, si yo hice bien, ¿por qué me hicieron mal mis hermanos? Y no lo esperaba, pero el Señor tuvo un plan con él. Y después lo puso en lo alto, lo puso porque los justos padecen también. No es que le van a salir toda redonda como siempre pensamos, que si nos humillamos nos tiene que salir todo bien. Y si nos está saliendo algo mal es porque estamos en pecado. Eso lo resumimos ahí. Y no es así. A veces no es así. Estaba diciendo que José padeció. Y 17 años. 17 años para poder llegar después a ser príncipe de Egipto. Y después pasó años para que vea a los hermanos ahí de frente. Y vemos que él no tomó venganza, sino que dijo, ustedes no me trajeron acá me trajo el Señor. Comprendió bien el plan de Dios, los perdonó, los ayudó, y vemos que a veces se dan las circunstancias así. A uno lo tienen por malo y queriendo hacer el bien, ¿no? Y se dan las circunstancias de José. A uno le va a usar de una manera, a otro de otra. Pero José comprendió que no eran los hermanos, que era el plan de Dios, que operó Satanás con los hermanos. Y eso tenemos que entender, que a veces la mente puede ser engañada. A veces estamos en la parte de José y a veces estamos en la parte de los hermanos. Y se puede dar viceversa otra vez. Se puede cambiar la situación, los roles se van cambiando. En un momento que yo puedo ser José y en un momento puedo ser los hermanos. Así se dan las situaciones. Pero no entendemos a veces y buscamos conflicto, buscamos pelea, decimos no entendemos, discutimos, altercamos, buscamos respuesta. Y la realidad es que uno tiene que orar, tiene que ir a la presencia del Señor, tiene que buscar amparo, refugio en el Señor, para que el Señor le consuele, le fortalezca, sabiendo que es una prueba, sabiendo que el Señor quiere moldear nuestro carácter. En una de las características que dice en Gálatas, habla de carácter templado. Y templado es forjado, formado. Todos nosotros pasamos sufrimientos en la vida. Y eso es lo que forma nuestro carácter para el día de mañana. A uno lo hace más duro, a uno lo hace más paciente, a uno lo hace una forma de otra. Pero te va formando esas luchas, esas supuestas derrotas, de esas derrotas que no son tan derrotas. ¿Por qué? Porque vos vas aprendiendo en cada tropiezo algo. Si vos no tenés tropiezo, no aprendés.
Porque cuando vos tropezás, de ahí pensás y sacás, meditás, sacás una experiencia, entonces te vas moviendo de forma diferente y se te va fortaleciendo ese hombre, se va haciendo un carácter más varonil, ¿no? Más maduro. Una persona que nunca sufre, voy a decirlo así, es un nenito de mamá, un joven. Entonces, tiene que tener tropiezos en la vida, ¿para qué? Para formarse el carácter de hombre, para madurar. Eso de que va teniendo tropiezo le va haciendo ver las equivocaciones. Le hace ver las equivocaciones y empieza a meditar en eso, el cómo poder resolver y el por qué sucedió para que no vuelva a cometerlo. Entonces eso le da conocimiento y sabiduría y lo va formando en sí como persona, lo va formando, le va abriendo los ojos, le va dando experiencia. Entonces, para eso mismo sirve cada experiencia. Hay una profundidad de lo que estoy explicando, pero bueno, dejémoslo ahí porque si no, no vamos a avanzar en la palabra. Dice así también, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, dice. Que el Señor es muy misericordioso. Ese es el fin del Señor, mostrar su misericordia. Pero dice, tenemos por bienaventurado y oyeron de la paciencia de Job. Con respecto a este versículo, simplemente vamos a Job 42, cuando dice, 42:10, dice esto. Y el Señor restauró el bienestar de Job, cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Al doble, vemos acá la palabra. Después de sufrir tantas pérdidas, tantas calamidades, que se le murieron los hijos, perdió todo lo que tenía, todos los animales, perdió todo, quedó en la nada mismo, en la miseria, pero le restauró. Vemos acá la palabra, cuando él ya tuvo revelación, tuvo el conocimiento, primeramente a los amigos lo tenía por enemigos, y los amigos de él también, y vemos, pero él lo que hizo, en lugar de condenarlo, dice que oró por ellos. Oró por ellos. Los amigos lo condenaban a Job. Pero Job, después que dijo, me humillo hasta el polvo y ceniza, ahora dice, comprendo, dice que hablaba cosas maravillosas de las que no entendía. Pero ahora mis ojos te ven. Y dice que, bueno, vio a los amigos y dice que oró por ellos y dice que ahí le aumentó el doble. Entonces vemos que tuvo una persecución, pero cómo Dios cumplió con Job. Pero que no había venganza en él, sino que oró porque pidió misericordia para sus amigos. Y vemos cómo la oración de una persona que realmente entiende el propósito de Dios no es esperar la destrucción del hermano. Y esto hay mucho acá. Lo voy a decir sinceramente. Cuando una persona está amargada, ve visiones, ¿no? Que se va a morir que se va a morir. O sea, siempre las visiones son así. Puede pasar que sean así, pero uno no tiene que desear del mal, sino que tiene que orar para que restaure, para que, bueno, en medio de esa restauración ya sabemos que uno va a mostrar pecados, que va a corregir con la palabra, pero no va a esa raíz amargura deseando el mal al prójimo, sino entendiendo que es gobernado por Satanás. Entonces, a partir de esa mirada, de ese entendimiento, es cuando nuestra oración va a ser correcta y vamos a recibir la liberación, porque la amargura te mata. El desearle el mal a tu hermano, primeramente te amarga a vos, te vacía a vos. No puedes sentir la liberación, no puedes sentir la calma hasta el día, supuestamente, ¿no? La calma, hasta el día que lo ves 3 metros bajo tierra, al que vos tenés por enemigo, cuando dice la palabra que es tu hermano, de la misma naturaleza de Cristo. Mirá qué diferente es el enfoque del Señor. Y dice también en Job 42:12, el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14.000 ovejas y 600.000 camellos, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Bendijo más, dice, los últimos días de Job
los postreros, los últimos, que los primeros. Y para eso mismo pasamos la prueba. ¿Para qué? Para que nos bendiga más. El Señor permite muchas veces que nos toque algo, pero no es porque al Señor se le canta o se alegra con sacarte, hacerte sufrir, sino porque te quiere bendecir más, te quiere dar más. Y mediante eso muestra su poder. Porque algunos se preguntarán, ¿pero para qué quieren hacerlo así? Es para mostrar su poder, o si no, ¿cómo vas a entender el poder del Señor? El poder del Señor se va a entender cuando vos te quedás sin nada, vos vas a la presencia del Señor, clamás, le orás, le pedís, te arrepentís, pedís perdón, clamás para que su mano redentora empiece a orar, su mano poderosa. Entonces, como dice la palabra, Él es el que despeja todos mis caminos. Entonces, liberta, te da la bendición y puedes entender cómo actuó el poder del Señor. Pero sobre todo, primeramente, te da el descanso, la liberación del alma. Entonces después todas las cosas se empiezan a acomodar, porque cuando tu alma está libre, tu entorno va a estar libre. Empieza a acomodarse de a poco, pero primero empieza por el alma. Dice también en Santiago 1:12, vamos a leer. Santiago 1:12, dice así la palabra: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bienaventurado a los que perseveran bajo la prueba, o sea, se mantienen firmes, se mantienen constantes, no se apartan de la presencia del Señor, ellos siguen cumpliendo la palabra, siguen confesando el pecado, siguen batallando contra Satanás, perseveran la prueba. Entonces, te está probando. Entonces, como cuando se hace control de calidad sobre algún artefacto, pasa un sometimiento, ¿no? Y así también nuestra vida, de la misma manera, es como un control de calidad para ver si somos aprobados, si estamos aptos para la presencia del Señor. Y dice, porque una vez que haya sido aprobado, sometido bajo prueba y salga apto, dice, recibirá la corona de vida. Esto está hablando de salvación claramente en ese tiempo, pero para nosotros, si perseveramos bajo la prueba, vamos a ser libres de ese sufrimiento, libres de ese tormento, libres de esa opresión, de esa carga, de ese dolor de cabeza, de esa raíz de amargura, de ese vacío. Entonces, eso es lo que promete el Señor. Y dice en el versículo 12, vamos a tocarlo al versículo 12, que ya habla un poquito, un tema diferente, pero dice así, dice 12, pero sobre todo, hermanos, no juréis por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Está hablando condenación otra vez, dice la palabra, porque primeramente habla de la paciencia para recibir la salvación. La paciencia, dice, de los profetas, que ellos hablaron en nombre del Señor, fueron perseguidos. Estuvimos hablando ayer de la paciencia para los días del Señor, que esperaban esa venida, la paciencia. Larga espera quiere decir paciencia, tener paciencia, ser tolerante. Y como dice acá la palabra, no juréis, dice, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que no, nuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. En condenación. Vemos como la condena de ir contra la ley. Entonces, eso es lo que le condenaba, y dice la palabra: el que ofendiere en un punto la ley se hace transgresor de toda ella, porque la ley es como una cadena en sí, se rompe un eslabón y ya no sirve, ¿no? Así también es la ley, en un punto ofendés, ya te haces culpable de toda ella. Entonces caes, acá como dice, no caigas en condenación, en el sentido de que acá dice que vuestro sí sea sí. Vamos a darle el sentido con este versículo 12, ¿no? Dice así en Levítico 19,
con respecto al juramento. Levítico 19:12 dice esto: y no juréis falsamente en mi nombre, o sea, en el nombre de Dios, de Jehová, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. A ver, no juréis falsamente. Esto se hacía mucho y se juraba en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. ¿Para qué? Para tener por cierto la palabra que estaba diciendo: te doy mi palabra, te lo juro en el nombre de Jehová. Eso se usaba antiguamente. A ver, dice, para no ser profanado, porque falsamente a muchos lo hacían claramente y se tomaba por verdad esa palabra. A ver, con la palabra sola ya era como un cierto crédito. No es que se presentaba un aval, como hoy, una prenda, así un tema prendario, un tema de aval de plata, una escritura de la casa, como se hacía, ya creo que ya no se hace más eso, pero se presentaba un aval para decir: yo voy a cumplir, yo voy a cumplir. A ese contexto lo llevan. En cambio, en ese tiempo, con la palabra sola, bastaba. Y dice que juraban en el nombre de Dios, porque Dios era lo máximo, no se podía jurar por otra cosa mayor. Entonces, Dios era lo máximo. Y ahora es cuando yo lo llevo. ¿Cuántas cosas juramos en nombre de Dios? Y decimos: te lo juro por Dios, te lo juro por Dios. A ver, justamente cuando uno está jurando, o otro te pide juramento en ese sentido, en ese tiempo, es porque no era creíble tal vez lo tuyo. Jurámelo por Dios, jurámelo por Dios. Y otro le dice: te lo juro por Dios. ¿Es por qué? ¿Por qué te está preguntando? Es porque no sos creíble. No sos creíble porque tal vez sos una persona que miente. Entonces, si te pide juramento, es porque no te creen o no te conocen. En ese contexto llevémoslo. Ahora, ¿qué me dicen de Deuteronomio? Para darle un sentido mejor. 23:21. Deuteronomio 23:21. Dice: cuando haces voto a Jehová, no tardes en pagarlo. O sea, cuando le estás prometiendo al Señor, no tardes en pagarlo. Porque ellos ofrecían, si les salía algo, le ofrecían una ofrenda. Yo te voy a ofrendar, mi Dios, si me cumplís en esto. Entonces dice: cuando hagas promesa o cuando hagas votos, no tardes en pagarlo. Dice: porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios a ti y te sería pecado. Si vos no cumplís con Dios, te es pecado. Entonces así también, si no cumplís una promesa, te es pecado. Y dice así la palabra: mas cuando te abstengas de promesa, no habrá en ti pecado. Vos no prometiste nada, entonces no va a haber pecado. Donde no hay ley, no hay pecado, dice la palabra. Pero lo que hubiese salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo que prometiste a Jehová. Vemos, lo que ha salido de tus labios, tus promesas, dice, la cumplirás, la guardarás, la vas a poner por obra, conforme a lo que prometiste a tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste de tu boca. Entonces, cumplir con Dios, eso está diciendo. Vamos a darle el sentido, ¿no? En Levítico 6:2 dice esto: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, dice, entonces, habiendo pecado y ofendido, restaurará a aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo cual hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a todo aquel a quien pertenece. Vemos acá la palabra. Vemos, jurar falsamente, le dejaron encargado en sus manos una ofrenda, mintió también, dice la palabra,
y al final no cumplió. Entonces dice, lo tiene que restituir por entero. Ese daño que le hizo a esa persona lo tiene que restituir por entero. Entonces así también, de la misma manera, hermano, que cuando nos encarga a nosotros algo, y a nuestro cuidado, de la misma manera cumplir. Acá dice juramento, pero dice la palabra que tú sí sea sí y que tú no sea no. Entonces, si damos la palabra, la tenemos que cumplir. O si nos encomiendan algo, tenemos que cumplirlo. Eso tiene que ser un valor en el creyente, en el Hijo de Dios. Y Zacarías finalmente, 8:16 dice esto: estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis el falso juramento, porque todas esas cosas son las que aborrezco yo, dice Jehová. Hablad verdad. Estamos acostumbrados, le voy a resumir esto, estamos acostumbrados en un tiempo que prometemos. Decimos, no, pero yo lo voy a hacer, no, pero no piense así, pero yo no estoy diciendo esto, te lo voy a cumplir, vas a ver. Y después pasa 2 meses y no cumplió. Pasan 3 meses y no cumplió. Entonces estamos acostumbrados a hablar mentiras. Prometemos, decimos, pero no va a ser todo el tiempo así, yo te juro que después te voy a dar esto y voy a cumplir con esto y lo otro. Y después vos ves que pasan 2, 3 meses, entonces no hables, porque ahí es cuando caes en descrédito. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque vos dijiste una cosa, no es que juraste, pero que tú sí sea sí y tú no sea no, porque después lo querés transformar. Después decir, no, pero pasó esto y al final no por esto y por el otro. Entonces, ¿para qué hablaste? Ahí caíste en descrédito, porque esa persona estaba esperando que vos cumpla con tu sí sea sí, que cumpla con lo que dijiste. Entonces ahí es cuando caes en descrédito, porque estás mintiendo, porque la estás bicicleteando. Así cuando no queremos cumplir con una persona algo que pactamos, algo que le dije, entonces empezamos, y no, y por esto, y por lo otro, y por lo otro, y por lo otro. Entonces no digas nada, hermano. Ahí dice, mentiste. Ahí dice, caíste en descrédito. Ahí dice, juraste de balde. Ahí está diciendo, habla verdad. Porque estas cosas aborrece el Señor cuando empezamos. Y después al final te vas dando cuenta, en la discusión, o en el malestar, en el hablar, que te mintió toda la vida. Que te embrolló y al final saca la verdad y te dice, no, y por esto. ¿Y por qué no me lo dijiste de frente? Me hace perder el tiempo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Al final no es así, entonces, ¿para qué estamos hablando? ¿Para qué hablaste lo que hablaste? Entonces por eso dice que tú sí sea así, anda de frente y habla de frente. No tenés nada que ocultar, nada. O sea, hablemos las cosas, habla verdad cada uno con su hermano, dice la palabra. Y muchas veces no se habla. Y se empieza, no, esto, lo otro, se empieza a dar vuelta. Y después cae prisionero de tus palabras, y como dice acá la palabra de Dios, no améis el falso juramento, porque estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Entonces, queremos que nos crean, hablemos verdad, no busquemos acomodar, no busquemos dar vueltitas, no busquemos quedar bien con la gente, no busquemos esas cosas. Hablemos las cosas que de frente que se tienen que hablar. Mira, me molesta esto y así. O no quiero esto, o van a ser así las cosas, las condiciones, pero de frente. Entonces uno ya no va a esperar del otro lado. Porque del otro lado podés tener en cuenta, a ver, si yo le prometo algo a Martín, y después le digo, che Martín, le digo, y pasan 2 meses, le digo, y no, lo que pasa es no te puedo cumplir por esto, lo otro, y empiezo. Y ya se me pone de mal humor. Y después, no, porque la verdad que Martín me hiciste mal el trabajo y no te quiero pagar. A ver, por decir algo. Y él tiene, ponele que tenga una familia atrás y está esperando ese pago, entonces ¿cómo lo va a tomar a mal? Y me va a tener por mentiroso a mí. Entonces eso es lo que crea el mal clima, el falso juramento. Entonces tiene que ser sí y no.
Ya prestaste tu palabra, la tenés que cumplir. En el tiempo de José, cuando pacta con los gabonitas, él había dado juramento, que no lo iba a matar. Y no pudo ir contra su palabra. Vemos que esos gabonitas quedaron con vida ahí. ¿Por qué? Porque ya le había dado la palabra, su palabra. Y no podía faltar a su palabra. Entonces, así también, aunque muchas veces nos toque perder, prometimos, dijimos algo que pensábamos que íbamos a cumplir, entonces cumplámoslo, como sea, como sea. No nos gusta perder muchas veces, y no me gustó el trabajo, o no me gustó porque me cobró muy caro. ¿Ya pactaron? Dale lo que le pertenece. Ya, que tú sí sea así. ¿Vos lo prometiste en tal fecha? Bueno, así se tiene que cumplir. Porque si no, crea desconfianza a la otra persona. ¿Y quién te va a creer así? Vamos a decir la verdad, ¿quién te va a creer? ¿Quién le cree a un mentiroso? No le cree nadie, porque siempre está tratando de acomodar y de acá, de allá. Es como un mecánico cuando le lleva el auto. Siempre lo lleva, che, se me rompió esto y el otro, pero me iba a quedar bien y no, porque pasó esto y pasó esto. Al final después no se lo terminás llevando más. ¿Por qué? Porque vos sentís que te chamulla todo el tiempo. Y te va sacando plata simplemente. Entonces, de ahí, esta palabra que siempre, nuestra palabra, tiene que ser el sí, sí y el no, no. Directamente, no andemos con mentiras, no andemos con vueltas, porque eso al final siempre trae problemas. El voltear para decir las cosas y al final quisiste decirle, no se lo dijiste y siempre para quedar bien tratar, no, nada, de frente, porque ahí te saca un dolor de cabeza, porque el día que te descubren en una mentira, es feo, ¿no? Es feo, porque trae muchos problemas después de grabar. Y aparte de la pérdida del tiempo, el enojo que hace sentir a la otra persona porque sintió que perdió el tiempo y de balde estar perdiendo el tiempo. Creo que ninguno quiere perder el tiempo, así que bueno, vamos a seguir la semana que viene, que el Señor le bendiga. Amén.